Muchísimas gracias, profesor, por este tiempo con nosotros. Y básicamente vamos a comenzar con las propuestas de su gestión. Llevamos una segunda vuelta y quisiera que me dijera cuál a su criterio o cuáles a su criterio son los tres principales problemas que sufre la Universidad Central de Venezuela y en ese contexto cuáles serán sus prioridades si llega a ganar el rectorado de la Casa de Estudios. Voy a responderte la pregunta del siguiente modo. Vamos a distinguir entre los problemas que se originan por la falta de recursos, en vista de que el gobierno nacional le regatea el financiamiento a la universidad, con lo cual incumple su obligación constitucional y legal, me refiero al gobierno, y los problemas que son propios de la institución y que no están directamente vinculados a la exigüidad presupuestaria. El principal problema de la universidad en este momento, desde el punto de vista externo, es que no tiene recursos suficientes para poder funcionar. Es una política que el gobierno ha aplicado en los últimos años de manera implacable contra las instituciones del sistema público de universidades nacionales y no tiene ninguna justificación. El gobierno debe dotar a las universidades del presupuesto necesario. En la universidad tenemos problemas de otro tipo, que por supuesto en cierto modo dependen también de que haya recursos para poderlos aplicar a la resolución de esos problemas, pero en los cuales los universitarios estamos directamente comprometidos y podemos avanzar aún en medio de las penosas condiciones actuales. En primer lugar, la universidad debe renovar el liderazgo institucional. No me refiero a que haya que hacer elecciones, estamos por sentado que en los intervalos correspondientes las elecciones deben producirse. Me refiero a la calidad del liderazgo universitario, que debe hacerse más académico y menos político, si consideramos que ambos componentes entran combinados en el desempeño de la alta responsabilidad directiva. Para una institución académica el liderazgo tiene que ser de naturaleza intelectual, fundamentalmente, aunque por supuesto el componente político, la dimensión política en el desempeño de la función directiva es importante también. Por otra parte, la universidad tiene que renovar sus propias estructuras. Estas estructuras son espontáneas y naturalmente productoras de incomunicación, de compartimientos estancos, levantan obstáculos entre unos sectores y otros del ámbito académico y su rigidez intrínseca impide que el espacio académico se integre debidamente. Esa fue una de las circunstancias que el programa de cooperación interfacultades intentó superar en su momento. El programa existe hoy, por cierto, está cumpliendo 22 años de fundado. El propósito de ese programa era permitir que en espacios académicos vecinos o distantes se produjeran comunicaciones, se produjeran sinergias, se produjeran estados de interdependencia, y eso es lo que debe hacerse a escala general con los diferentes componentes del espacio académico universitario. En tercer lugar, pues la universidad debe revisar con espíritu crítico y sin contemplaciones su propio régimen académico, en particular las carreras que ofrece. Actualización de los planes de estudio, indispensable. El conocimiento, lo hemos dicho varias veces, el conocimiento no cesa de progresar, avanza, cambia, está animado por una dinámica indetenible, mientras que los planes de estudio se fosilizan, detienen su evolución y se abre entonces un abismo entre el estado del conocimiento científico y humanístico en el mundo actual y los planes de estudio que no están en sintonía con la contemporaneidad. Hay que revisar los planes de estudio y actualizarlos. Pero no solamente eso, sino que es el conjunto del régimen académico el que debe también ser renovado. Carreras probablemente más cortas, en algunos casos con mejor inserción hacia el componente de posgrado, certificación de competencias adquiridas
dentro o fuera de la propia institución, de manera que si tú estás estudiando una carrera que dura 4 o 5 años y a los 2 años necesitas salir al mercado laboral porque tienes que mantenerte, esos 2 años que cursaste, aunque no hayas obtenido el título, ¿verdad? La licenciatura o el título equivalente, esos 2 años te sirvan para trabajar en algo que a lo mejor va a tener que ver con tus propios estudios. Salidas tempranas, como digo, y acreditación, múltiples posibilidades nuevas que podrían complementar y hacer mucho más atractivas y flexibles las carreras. Esto tiene que ver un poco con, porque sé que me lo vas a preguntar, con el problema de la deserción estudiantil. Porque una de las causas por las cuales los estudiantes se van es porque en medio de la calamitosa situación económica existente en el país, es muy poca la gente que puede dedicarse exclusivamente a estudiar durante 5 años en la universidad. Hay que vivir de algo, hay que subsistir en estas condiciones críticas. Estudiar en la universidad puede ser algo muy difícil de hacer o hasta imposible. Profesor, ¿a través de cuáles mecanismos o cuáles son sus propuestas para atacar estos 3 problemas que me están mencionando ahora? Creemos que hay que recobrar la vocación deliberativa de la institución. Son problemas complejos, son problemas que afectan a todo el mundo, afectan al conjunto de la institución, a la comunidad universitaria en su conjunto. Bueno, para problemas de ese tipo, que involucran comunidades enteras y que son de gran complejidad, hay que debatir, hay que convertir esos problemas en puntos capitales de la agenda universitaria y convocar al debate. En ese debate, por supuesto, van a participar con sus calidades respectivas los diferentes sectores de la comunidad universitaria. Habrá especialistas, habrá expertos, habrá profesores con amplia experiencia, habrá directivos institucionales, están los estudiantes que tienen también su propia visión de esos problemas, y están los egresados que igualmente pueden aportar, los empleados administrativos y hasta los obreros. Desde todos los ángulos los problemas tienen que ser considerados, y por eso hemos dicho que solo recobrando nuestra capacidad de debatir, nuestra capacidad institucional de debatir, y con el concurso de todos, es como podremos abordar en forma constructiva y con posibilidades reales de solución de esos problemas. Y al final se concertarán los consensos necesarios para que las soluciones puedan implementarse. Hablemos del primer punto que tocó, la primera pregunta que le hice, el tema presupuesto, ¿no? Los recursos que recibe la universidad. ¿Está dispuesto o contiene su plan de gestión algún punto en el que vaya a negociar con el Estado, con el gobierno nacional? ¿Está dispuesto a sentarse a negociar el tema presupuesto? Naturalmente, es que con el gobierno nacional el diálogo es inevitable. Esto es completamente ajeno a la opinión que nos merezca el gobierno. Cualquiera que sea el juicio que nos formemos o que hagamos sobre el gobierno, para los que están al frente de la institución académica, conversar con el gobierno nacional, negociar, procurar alcanzar acuerdos es una obligación, es una necesidad absoluta. Y lo que queremos proponerle al gobierno nacional es un nuevo tipo de diálogo en el cual la identidad de los interlocutores quede claramente establecida desde el principio. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que ese diálogo se va a dar entre 2 interlocutores de naturaleza distinta. El gobierno es el interlocutor político, el gobierno habla desde la política porque el gobierno es una institución de índole política, y el otro interlocutor es académico, porque la universidad es una institución académica y no puede renunciar a esa condición fundamental para convertirse en institución política. No, la universidad tiene que hablar con el gobierno político desde su propia condición de institución académica. Que haya componentes políticos en ese diálogo, desde luego. Que en la función directiva esos componentes políticos estén presentes también, sí, pero es hacer política desde la academia y no hacer política renunciando a la academia. Entiendo. Hay algunos puntos que han tocado los alumnos, los estudiantes,
y que presentan como fundamentales para ellos. Y estos son 4. Está el punto de la seguridad de la universidad, el transporte estudiantil, tanto externo como interno, el tema del comedor y además los programas estudiantiles como las becas. ¿Cuáles son sus propuestas para tratar estos puntos que la comunidad estudiantil califica como fundamentales? Transporte, comedor, seguridad y becas. Pero transporte y comedor son 2 aspiraciones perfectamente legítimas. En el caso de los estudiantes son condiciones que los estudiantes deben tener, que la institución debe proporcionar para que los estudiantes puedan desenvolverse provechosamente en sus estudios. Es decir, cómo llegar y cómo salir de la universidad y cómo sostenerse en la universidad a lo largo del día, en las jornadas cotidianas que los estudiantes pasan en la institución. Becas, naturalmente, becas para aquellos que las necesiten efectivamente, y para eso se hacen estudios socioeconómicos profesionales específicos. Igualmente. Bueno, esas 3 cosas requieren recursos. ¿De dónde van a salir esos recursos si la universidad está privada de ellos por las políticas antiuniversitarias del gobierno, por la política de disminución drástica de recursos de origen fiscal a través del presupuesto? Por un lado te dije, el diálogo con el gobierno debería producir frutos, porque al gobierno le vamos a decir que la institución académica, que es la universidad y que está al servicio de la sociedad, está dispuesta a cumplir con sus finalidades fundamentales si el gobierno le otorga los recursos necesarios para su funcionamiento. Así que ahí dejamos una expectativa, no estamos seguros de que eso surte efecto en el gobierno, pero confiamos en que algún efecto tenga y que el gobierno se persuada de lo que le estamos diciendo. Pero por otra parte, la universidad tiene que producir algunos recursos también por sí misma. No solamente porque grupos de trabajo o personalidades individuales tengan iniciativa y formulen proyectos que puedan negociarse con los sectores socioproductivos nacionales, tanto públicos como privados. No solamente así, eso es muy importante, desde luego. Eso debe promoverse, debe acogerse en la propia institución. Pero es que hay que diseñar políticas institucionales para que la universidad se convierta en una institución productiva. Y esas políticas institucionales se refieren fundamentalmente a las relaciones orgánicas, estables, sostenidas, que la universidad debe negociar, debe tejer, debe poner en pie con el mundo extrauniversitario, con los sectores organizados de la sociedad, del entorno extrauniversitario. Es así como la universidad va a poder ofrecer los bienes y servicios que se derivan del conocimiento que la universidad produce. Si ese proceso, como es de esperar, funciona debidamente y si la universidad se dota de las pericias, de las capacidades institucionales para poder crear ingresos complementarios que no van a reemplazar el presupuesto del todo, ¿no?, pero que van a permitir paliar situaciones de escasez debido a la insignificancia del presupuesto. Si la universidad consigue hacer eso, y yo no tengo ninguna duda de que puede hacerlo, parte de las urgencias que son tan sensibles para los estudiantes van a poder atenderse, aunque sea en forma parcial. Mientras, bueno, echamos las bases para ver de qué manera la universidad se fortalece en la autosustentación financiera. Y finalmente, el aspecto relativo a seguridad. Bueno, ese es un aspecto importantísimo también, porque desde hace mucho tiempo sabemos que en la universidad hay una cierta tasa delictiva, que la condición relativamente cerrada del campus universitario favorece incluso a la comisión de delitos fuera de la universidad y el refugio de los delincuentes en el campus, o la comisión de delitos dentro del campus, puesto que aquí no contamos con vigilancia policial, y no digo que debamos contar con ella, lo que digo es que no contamos con vigilancia policial y la Dirección de Seguridad no está en condiciones de actuar como un cuerpo policial. Tampoco digo que deba hacerlo.
Simplemente lo advierto para que se sepa que esas cosas las tenemos presentes. Bueno, pero además hay el problema de comportamientos de miembros de la comunidad universitaria, de integrantes de la propia comunidad, que a veces tienen conductas discriminatorias, que a veces participan en algún que otro caso en acoso o en agresiones contra miembros de la propia, contra sus semejantes en el seno de la comunidad universitaria. Todo eso configura una situación particularmente compleja que va a requerir que la abordemos desde distintos ángulos. Hay un componente educativo allí, es un problema de convivencia para que entre los universitarios las cosas puedan hacerse debidamente. Pues es necesario que los universitarios estemos convencidos de cuáles deben ser las formas de la convivencia en el seno de la institución. Eso muy bien podría ser objeto de programas de estudio de carácter transversal en los diferentes planes de estudio de las distintas carreras. Hay que ver cómo está funcionando la dirección de vigilancia, hay que revisar minuciosamente ese servicio, ese instrumento de la institución. Hay que hacerlo inevitablemente y habrá que tomar algunas decisiones a ese respecto. Probablemente se puede incrementar la seguridad en las vecindades de la ciudad universitaria con acuerdos razonables con los órganos de seguridad o policiales, etcétera, de orden público, de manera que se incremente la seguridad en los alrededores de la universidad y eso evite o el refugio de delincuentes en el campus universitario o la comisión de delitos en el propio campo. Todo eso configura, como te digo, una situación enormemente compleja y problemática que va a requerir además el concurso de los propios universitarios. El tema de la inseguridad en la ciudad universitaria y probablemente en el campus de Maracay, probablemente también, y en otros lugares en los cuales la universidad existe en el país, va a requerir que los propios universitarios asumamos ese problema, no solamente las autoridades, sino la comunidad universitaria que lo considere uno de los problemas en los cuales su propia participación en la búsqueda de soluciones va a ser decisiva. Muchas gracias, profesor. La última pregunta va enfocada un poco a un tema que ya tocamos anteriormente, que es la deserción estudiantil. ¿Cómo piensa hacerle frente a la deserción estudiantil si llega a ganar el rectorado en la segunda vuelta que se va a realizar el próximo 30 de junio? Hay que promover lo bueno que es la universidad para el país, lo significativa que es esta institución para la sociedad venezolana. Si la institución es percibida cada vez más como una institución vital, como una institución importante, como un destino importante para los jóvenes, los estudiantes van a retornar a la universidad. Por supuesto, el contexto en el cual se encuentra la universidad en este momento es extremadamente difícil. La educación superior venezolana padece una crisis que es parte de la crisis del sistema educativo nacional, de la crisis nacional de la educación, digámoslo así. Y todo el sistema educativo desde sus etapas iniciales hasta la universidad, bueno, se encuentra afectado por la calamitosa situación nacional, por las dificultades que el país conoce en todos los órdenes de su existencia. Pues bien, ese es un contexto extremadamente adverso y desfavorable y explica en buena parte que se haya producido la deserción estudiantil y también la deserción de profesores, es decir, la ausencia, el retiro de profesores y de empleados y obreros de la universidad. Hay que hay que recobrar la idea de que la universidad es importante y que la salvación de la universidad depende de los propios universitarios. Nadie la va a salvar por nosotros, pero son importantes los aliados, es importante cómo repercute la situación difícil de la universidad en la sociedad civil, de manera que los órganos de la sociedad civil se conviertan en promotores de la necesidad de contribuir a que la universidad subsista y mejore su condición. También las ofertas, los cambios que vamos a promover
en la duración de las carreras, en la posibilidad de obtener certificaciones o salidas tempranas al mercado de trabajo, pudieran hacer interesante la universidad como opción para jóvenes que en este momento no están en condiciones de asumir los inevitables costos que acarrea el sacrificio, el esfuerzo que supone ponerse a estudiar una carrera de 10 semestres o de 5 años. Y quizás esos cambios a los que me refería anteriormente hagan posible que los jóvenes vuelvan a la universidad. Queremos que la universidad se llene nuevamente de jóvenes, queremos que nuestros profesores retornen y queremos que los jóvenes profesionales consideren la carrera académica como una posibilidad interesante para su propio desarrollo individual, personal, y como una forma de contribuir al incremento del bienestar común y de la felicidad de la población venezolana. Muchísimas gracias, candidato, por acompañarnos el día de hoy. Le agradezco su tiempo. Fue un placer estar contigo y con tu audiencia. Gracias. Gracias.